Muy buenas noches a todos. Hoy estamos 29, la madrugada 29 de mayo de 2021. Un poco retrasado el video, pero bueno. eh, Hoy les voy a hablar acerca ya en nuestro segundo edición acerca de enfermedades crónicas. Ya no vamos a hablar de los miasmas, no en este momento, pero sí vamos a hablar de las enfermedades que después derivan en los miasmas. En este caso vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, más en específicamente acerca de la sífilis. Todos hemos oído en un momento en la vida hablar de la sífilis, sobre todo en nuestras clases de educación eh, eh, sexual, acerca de en biología o en ciencias sociales, acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Pero, ¿qué es en realidad y por qué ha sido un tema un poco tabú y vergonzoso en la sociedad? Sobre todo en nuestra sociedad actual y mucho más en la sociedad en el pasado. Primero que nada vamos a remontarnos al menos unos 5 o 6 siglos atrás, en el año de 1530, donde surge un poema del médico italiano Girolamo Fra, Fracastorius de Verona. Él nos hace un poema acerca de lo que es el origen de la sífilis. Muy a lo romanticismo, pues, podemos catalogarlo. En el poema habla de un pastor llamado Sifilino que es castigado por la enfermedad que lleva la vida inmoral y llena de vicios. Según el poema, el Sifilinos empieza a construir altares en los montes y montañas, y el dios Apolo, que tanto es dios de la enfermedad pero también dios de las enfermedades, lo castiga. Castiga al pobre Sifilino, transmitiéndole una enfermedad hasta ahora en ese momento desconocida por el mundo, y que después se convertiría en un dolor de cabeza para los médicos de la época y volviéndose una pandemia. Hasta nuestro siglo XX, no encontraríamos la respuesta acerca de la cura de esta enfermedad, que sería la penicilina, pero eso podemos hablar un poquito más adelante. Ahora, la sífilis también se le conoce como la enfermedad francesa, porque según la cronología y la historia de que cómo se manifiesta, las primeras manifestaciones de la enfermedad en su propagación, y según los viejos cuentos de la historia oficial, se dice que la enfermedad surge en América con el descubrimiento de los nuevos territorios. Se dice Colón tuvo sífilis, trajo la sífilis de América a Europa y se contagió, y los marineros que venían en ese viaje contagiaron a los marineros franceses, que a su vez durante una guerra que los franceses tuvieron con los italianos, estos de alguna manera también contagiaron a los italianos. Por eso normalmente se le conoce como la enfermedad francesa por los italianos. Y los italianos, bueno, es una bolita de quién le contagió a quién. Pero, ¿qué es la sífilis en sí? La sífilis deriva de una bacteria conocida como Treponella pallidum, de la subespecie de Pallidus. Esta treponena es de una familia de que hay varios de este tipo de bacterias. Estas bacterias, vamos a encontrar muchos de estas treponeras en diferentes enfermedades que no necesariamente se transmiten de la misma manera que sífilis. Sífilis tiene un modo muy particular de transmisión. Ahora, ¿cómo es esta bacteria? Bueno, parece un gusanito en espiral ascendente y que se mueve de manera sobre sí mismo. Ahora, es difícil de curar precisamente por su forma y porque es un ser muy diminuto, incluso en la microbiología, y se expande de manera muy rápida sobre el cuerpo.
hablando de qué tan rápido avanza, puede ser en menos de un año estamos hablando ya ya una fase muy fuerte de la sífilis, ya podría estar manifestándose sobre el cuerpo, incluso meses. Pero aquí la cuestión es que la sífilis tiene la particularidad de transmitirse, a diferencia de otras treponeras, mediante el acto sexual. Eh, ¿Por qué el acto sexual es y por surge esta enfermedad? ¿Y por qué de repente quienes fueron castigadas, sobre todo acerca de esta transmisión, eran las mujeres? Normalmente se la transmite porque muchas veces las mujeres, sobre todo las prostitutas, eran las que receptoras y las que propagaban más la enfermedad a los varones, que eran las que las buscaban. No es que abusar, se pudiera decir que las mujeres son las que nos seducen, es más bien al revés. Y el problema muchas veces es que los varones son los que las manifiestan más a menudo los síntomas que las mujeres. Las mujeres es un poco más discreto, pero no quiere decir que no los transmitas. Sí se ve, sobre todo en la segunda fase más que en la primera. Ahora, hablando de sus fases, tenemos contemplado 4 fases de la enfermedad. La primera fase es muy fácil de ver, ya que vamos a ver lesiones de tipo primaria, de llagas chancros en el cuerpo del paciente, tanto en el rostro como la boca, como también en los genitales, sobre todo en los varones. Por eso de repente los varones era muy vergonzoso para el varón manifestar estas lesiones en la primera fase. Después de un mes de tener estas primeras manifestaciones, sanaban, desaparecen y parece que ya se acabó. Pero esa solamente es la primera fase. Después viene la segunda días. Después de unos 17 días a 6 meses y medio podemos empezar a manifestar apariciones más fuertes de chancros. Vamos a ver temperatura, vamos a ver enrojecimiento, erupciones generales masivas en la piel, lo cual va a ser un señalamiento y un estigma. Ya en la segunda fase era más criticado por la sociedad acerca de que uno tenía sífilis, y sobre todo de las prostitutas, que eran las que el vehículo más fácil de propagación de a partir de siglo XV hasta el XIX, donde vamos a ver más estigmatizaciones y más cuestiones de segregación y de violación a los derechos a las mujeres en aquella época. Ya en la fase latente podemos manifestar que puede durar años. Vamos a ver ya deterioros de órganos ya no solamente externos como es la piel, y que es el órgano más grande y extenso que tenemos, sino ya órganos internos, sobre todo sistema circulatorio y sistema nervioso central. También vamos a ver en la última fase, sobre todo en la última fase, que ya va a ser la fase terminal, vamos a encontrar, y que se va también junto con la fase latente, que el individuo va a perder vista, oído, va a tener periodo de demencia, y también vamos a ver problemas tanto musculares como también de huesos. No es extraño, y aquí es donde quería llegar, que los análisis forenses en nuestro siglo haya descubierto que la sífilis surge desde antes de la época de los grandes descubrimientos hacia el Nuevo Mundo.
Resulta ser que, sobre todo, el que más me llamó la atención es que durante el primeros años después de Cristo, durante la erupción del volcán Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano, encontraron restos de individuos que manifestaron síntomas y signos de acerca de haber contraído la sífilis. Y entonces dice, ¿cómo es posible que, que estas personas que manifiesten estos síntomas de la sífilis si no siquiera vivieron en la época de los grandes descubrimientos? Eso quiere decir, muy posiblemente, que la sífilis que hoy conocemos simplemente en realidad es una mutación de la treponema que conocemos hoy como sífilis, y que posiblemente no se había propagado tanto o no era no había tantas manifestaciones de ella debido a los intercambios comerciales hasta ahora que nos estamos dando cuenta de que es un error pensar que el nuevo mundo fue que lo trajo. Es más bien el viejo mundo y el descubrimiento del nuevo que hizo que evolucionara a lo que hoy conocemos. Finalmente, la sífilis causa la muerte de los individuos que tienen ya en la última fase. Esto puede durar desde 2 años hasta 30 años, tener la infección e irse ampliando rápidamente sin un tratamiento. Hoy en la época antigua podemos ver que el tratamiento para tratar la sífilis se derivaba de medicamentos a base de mercurio. Curiosamente, la medicina homeopática, y ahí donde quería llegar, el mercurio es el miasma que se parece más a la sífilis y que se usa más para los síntomas miasmáticos o los síntomas más semejantes para curar la cuestión de la sífilis. Recuerden que aunque podamos dar nombre de apellido, vamos a curar a las personas mediante el análisis y la interpretación de los signos y síntomas del individuo, y le daremos el medicamento que más aproxime a esa enfermedad, que no vamos a darle nombre con nosotros. Finalmente, ya para el siglo XX, con el descubrimiento de la penicilina, que fue quizás uno de los descubrimientos en la medicina alopática más innovadores en aquella época, y que sigue siendo el remedio estrella para poder curar las primeras fases de sífilis, ha ayudado a disminuir el número de contagios y las muertes respecto al sistema de la sífilis, pero no parece que esto mejore realmente la propagación de la enfermedad. En realidad, en Latinoamérica estamos hablando de millones y millones de contagios acerca de personas con sífilis, aunque no llega a la cuestión de la muerte, pero sí puede llegar hasta la segunda fase de la enfermedad, siendo bastante estigmatizado todavía hoy en día acerca de que los latinoamericanos fuimos los que traemos y somos más propensos a tener la sífilis en la actualidad. Finalmente, ya para concluir, pienso que las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis deben de ser, desde mi punto de vista, estudiadas más a fondo acerca de su origen y de las posibles mutaciones que podrían surgir en un futuro acerca de la sífilis. Porque si esta sífilis que hoy conocemos derivó de una mutación de alguna treponema de la antigüedad a lo que hoy conocemos, no sería extraño encontrar nuevas variaciones de la sífilis más potentes que incluso la penicilina no podría, o otros medicamentos derivados de la penicilina no podrían curar. Tenemos que tener en cuenta estos avances, los avances científicos y de la microbiología constantemente para poder estar atentos acerca de lo que podría haber en el futuro respecto a las enfermedades de contagio sexual. Bueno, esto es todo el día de hoy. Nos vemos la siguiente.